la plática impartida por el comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado ciudadano del InfoDF, para lo cual me permitiré leer su semblanza. Es maestro en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, grados obtenidos con mención honorífica. Actualmente se encuentra en proceso de titulación del doctorado en dicha casa de estudios. Cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid y un curso avanzado sobre protección de datos personales, impartido por la misma universidad y la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, ha cursado diversos diplomados y cursos en materia de derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas y datos personales a nivel nacional. En el ámbito docente, se ha destacado como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte cátedras con temas sobre poder judicial, estructura política del Estado mexicano, derecho constitucional, derecho electoral y derechos humanos. En la Universidad Autónoma Metropolitana es docente en el Diplomado en Protección de Datos Personales. En el ámbito profesional se ha desempeñado como director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia, director de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores, secretario de Estudio y Cuenta, todos ellos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. El 18 de diciembre del 2018 fue designado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para desempeñar el cargo de comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por favor, pido un aplauso. Muy bien, muchísimas gracias. De nueva cuenta, muchas gracias a la alcaldesa doctora Patricia por la bienvenida y por abrir las puertas de esta Casa de Cultura en esta hermosa alcaldía de Tlalpan. Y el día de hoy, le comentaba justo con la alcaldesa, es un día muy ad hoc, porque la plática que he estado impartiendo en las diferentes alcaldías y el diálogo que se ha tenido principalmente con las y los concejales ha sido con respecto a los contenidos de la Constitución Federal, el marco que enmarca la propia Ciudad de México, que es el artículo 122, y los contenidos de la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, el día de hoy, 5 de febrero, que conmemoramos tanto la Constitución Federal como la Constitución de la Ciudad de México, representa un día muy ad hoc para llevar a cabo esta plática. Entonces, agradezco mucho a todo el personal de la Alcaldía de Tlalpan que nos acompaña en estas pláticas que estamos teniendo con respecto a la transparencia, a la Constitución, y agradezco mucho a las y los concejales, a quienes les voy a pedir que me ayuden a su vez a llevar este mensaje a las diferentes circunscripciones que integran la alcaldía, a los diferentes barrios, a las diferentes colonias, para de esta manera ir llevando los contenidos de la Constitución de la Ciudad de México a todos los habitantes de la alcaldía de Tlalpan. Entonces vamos a empezar un poco platicando de la Constitución. 5 de febrero, como todos lo estamos conmemorando el día de hoy, se celebra entonces el aniversario de la Constitución. Y aquí es donde yo siempre lanzo, tanto a mis alumnos de la facultad como en todas las pláticas y diplomados que doy, lanzo la primera pregunta al aire. ¿Recuerdan ustedes cuántos artículos tiene nuestra Constitución? ¿Quién me lo puede decir por ahí? ¿Quién lo recordará? 136 artículos tiene nuestra Constitución. Entonces, siempre esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Cómo se encuentra estructurada la Constitución? La Constitución tiene 136 artículos y a su vez se divide en títulos. ¿Alguien recordará cuántos títulos tiene nuestra Constitución? Esa ya es un poquito más complicada. La Constitución se encuentra estructurada en 9 títulos. La estructura de cualquier ley, cuando nosotros la podamos abrir y cuando la podamos empezar a estudiar, es la siguiente. Títulos. Los títulos se dividen en capítulos, los capítulos se dividen en secciones y las secciones se dividen en artículos. En el caso de la Constitución Federal tenemos un caos de técnica legislativa total, un caos derivado del número tan elevado de reformas constitucionales que hemos tenido.
De ahí que tengamos una variante después en la división de los artículos. Hay artículos que se dividen en apartados identificados con letra A y dentro del apartado tenemos fracciones identificados con número romano, y hay artículos que se dividen en fracciones o bases identificadas con número romano y que dentro de las fracciones o bases encontramos los apartados A, B, C y D, por ejemplo. Y entonces cuando nosotros citamos, por poner un ejemplo, el artículo 41 constitucional, apartado A, tendríamos que preguntarnos, ¿a qué base te refieres? Porque tenemos dos apartados A, dos apartados B, dos apartados C y dos apartados D. ¿A qué se deberá este caos constitucional en cuanto a técnica legislativa? Se debe al número tan elevado de reformas constitucionales que hemos tenido. Y por señalar un ejemplo, la Constitución Española de 1978 lleva en toda su historia 2 reformas constitucionales. La Constitución colombiana de 1992-93, a la fecha 41 reformas constitucionales. La Constitución argentina, a la fecha también 3 reformas constitucionales. ¿Cuántas reformas constitucionales calcula que llevamos o que se llevaron a cabo nada más en el periodo de Enrique Peña Nieto? 80 por acá nos dicen, allá nos dicen 741, pero nada más en el periodo de Enrique Peña Nieto. ¿Cuántas reformas? Acá nos dijeron 80. ¿Quién me dice algún otro número? 500 reformas constitucionales, nos estamos yendo muy elevados, sobre todo si tomamos como marco que la Constitución española en toda su historia 2 reformas constitucionales. Y es aquí donde vemos que por periodo presidencial, nada más en el periodo de Enrique Peña Nieto, fueron 155 reformas constitucionales. ¿Se queda Sergio para que me ayudes a borrar? Entonces, con Enrique Peña Nieto fueron 155 reformas constitucionales. Con Felipe Calderón Hinojosa fueron 110 reformas constitucionales. Con Vicente Fox Quesada fueron menos reformas constitucionales, fueron 31 nada más. Con Ernesto Zedillo Ponce de León fueron 77 reformas constitucionales y así nos podríamos seguir. Con Carlos Salinas fueron 55 reformas constitucionales. Con Miguel de la Madrid, ¿me ayudas a borrar, Sergio? Con Miguel de la Madrid fueron 66 reformas constitucionales y con José López Portillo fueron 34 reformas constitucionales. Entonces, lo que estamos viendo con nuestra propia Constitución es que se está moviendo constantemente. Es una Constitución que en la teoría se dice que es rígida, pero en la práctica es flexible. Vuelvo a anotar las reformas constitucionales. Con Peña Nieto entonces dijimos 155, con Felipe Calderón Hinojosa 110, con Vicente Fox Quesada 34, con Carlos Salinas de Gortari fueron, Ernesto Zedillo Ponce de León fueron 77, Carlos Salinas de Gortari 55, Miguel de la Madrid Hurtado fueron 66 y con José López Portillo 34 reformas constitucionales. Con Andrés Manuel López Obrador llevamos 26 reformas constitucionales en lo que va del sexenio. Entonces, si nosotros vemos este análisis, podemos observar que por periodo presidencial nuestra Constitución se está moviendo y consecuencia de este movimiento que tiene nuestra Constitución, a su vez tenemos una Constitución que está engordando, es una Constitución obesa, es una Constitución que termina siendo reglamentaria. Y si nosotros lo comparamos con otras constituciones, que son más de principios, estamos viendo que muchas veces en los artículos transitorios se agrega el propio reglamento. Entonces, un poco, si bien conmemoramos la Constitución, parte de conmemorar la Constitución también implica el entender cómo se encuentra estructurada y cómo ha evolucionado nuestro propio texto constitucional. Entonces, este es el número tan elevado de reformas constitucionales que llevamos. Todo inició con José López Portillo. Inicia con José López Portillo con la reforma de 1977. ¿Alguien recuerda qué pasó en 1976 para que en el 77 tuviéramos que llevar a cabo una reforma política? Recordemos que siempre, después de cada proceso electoral, hay una reforma constitucional, hay una reforma política, hay una reforma electoral. ¿Alguien recuerda qué pasó en 1976? El IFE se creó hasta después de la elección del 88, se creó con la reforma del 89-90. El COFIPE más bien. El COFIPE también se creó con la reforma del 88, bueno, del 89-90. ¿Alguien recuerda en el 76 qué pasó? El peso, por un lado nos hablan de
la devaluación, factores económicos. ¿Qué más pasó? ¿Se qué? Se congela el salario. Me están dando razones económicas. ¿Alguna razón política electoral que alguien recuerde? Solo un candidato presidencial. En 1976 solamente hubo un candidato a la presidencia, que fue José López Portillo. En teoría hubo otro candidato, líder ferrocarrilero, Valentín Campa, pero fue un candidato no registrado. El Partido Acción Nacional no registró candidato debido a los problemas internos que tenía el propio partido. Entonces, imagínense el mensaje al mundo. En México solamente hay un candidato a la presidencia de la República. El mensaje al mundo es: en México no hay democracia. Ese fue el mensaje al mundo en el año de 1976, porque si solamente hay un candidato a la presidencia y obtiene el 100% de los votos, el mensaje era ese. ¿Cómo podemos hablar de una democracia si solamente había un candidato a la presidencia? Entonces vino la reforma de 1977 encabezada por Reyes Heroles. Y en 1977 se reforma la Constitución, el 6 de diciembre de 1977 se reforma la Constitución para dar paso a un nuevo diseño político e incluso electoral y también en materia de transparencia. Se crean los famosos diputados plurinominales, los de representación proporcional. Se establece el número fijo, el número de diputados, en ese momento de 400, 300 de mayoría, 100 de representación proporcional, en 1977. ¿Y qué pasó adicionalmente en 1977? Tenemos el primer antecedente del acceso a la información en México. 6 de diciembre de 1977 se reforma el artículo 6º constitucional para dar cabida al acceso a la información por primera vez en nuestra historia en México, 1977. Y entonces la Constitución, dijimos, tiene un caos normativo, consecuencia del número tan elevado de reformas constitucionales. Y estábamos platicando de cómo se encuentra estructurada la Constitución. La Constitución, dijimos, entonces se divide en títulos, los títulos se dividen en capítulos, los capítulos en secciones, las secciones en artículos, y los artículos, ahí hay un desorden porque hay algunos que se dividen en apartados, otros en bases, otros en fracciones, otros en párrafos, otros en incisos, entonces ahí es un caos constitucional. Pero un poco vamos a señalar cuál es nuestro mapa constitucional. Lo hacemos un poquito más para que también la alcaldesa nos pueda ver un poquito. La Constitución se divide entonces en 9 títulos. El título primero, ¿alguien recuerda cómo se denomina el título primero de la Constitución? ¿Por dónde me dicen? ¿Escuchan susurros por ahí? ¿Alguien lo recuerda? De las garantías individuales, los que estudiamos antes de 10 de junio de 2011, porque el 10 de junio de 2011 recordemos que hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos, recordamos que las garantías individuales. Abrimos nuestra Constitución con las garantías individuales. Pero déjenme darles una noticia. La Constitución no inicia con las garantías con los derechos humanos y las garantías individuales. En realidad, el nombre de derechos humanos y garantías individuales se refiere al capítulo primero del título primero. Es decir, los derechos humanos y las garantías individuales son únicamente un capítulo dentro de un título. Entonces, el capítulo primero es derechos humanos y garantías. Pero el título primero, ¿qué creen? No tiene nombre. Al legislador de 1917 se le olvidó bautizar el título primero de la Constitución y le puso nombre hasta el capítulo primero, que es los derechos humanos y sus garantías. El capítulo segundo de la Constitución se denomina de los mexicanos, el tercero de los extranjeros y el cuarto de los ciudadanos mexicanos. Es aquí, en este título primero, capítulo primero, donde vamos a encontrar el derecho al acceso a la información, a la transparencia y a la protección de datos personales. Específicamente en el artículo 6º, apartado A, y en el artículo 16, segundo párrafo, la protección de datos personales. Entonces estamos haciendo el mapa constitucional. El título segundo de la Constitución, ¿qué creen? También se le olvidó al legislador bautizarlo. Tampoco tiene nombre el título segundo de la Constitución. El título segundo se divide a su vez en 2 capítulos. El primero, la soberanía y la forma de gobierno. Y el capítulo segundo, partes integrantes de la Federación. Partes integrantes de la Federación. Soberanía y forma de gobierno.
Es en la soberanía y la forma de gobierno donde nosotros encontramos el artículo 39. La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Artículo 39. Artículo 40. La definición del Estado mexicano. Es voluntad del pueblo constituirse en una república democrática federal, laica, compuesta de estados libres y soberanos. Pero aquí encontramos un elemento bien interesante. La definición del Estado mexicano la estamos encontrando hasta el artículo 40 constitucional. Hasta el artículo 40 constitucional definimos al Estado mexicano. Si ahorita rápidamente alguno que tuviera celular pudiera abrir la Constitución de Cuba, la Constitución de España, la Constitución de Venezuela, a ver si alguien me ayuda a hacer el ejercicio, a ver si alguien me ayuda a abrir la Constitución de Cuba, la Constitución de Venezuela, de Ecuador, de Alemania, de Portugal, la Constitución de España, la Constitución de Rumania, la Constitución que quieran del mundo. La mayoría de constituciones del mundo van a iniciar con la definición del propio Estado, a diferencia de nuestra Constitución que inicia con el artículo, que la definición del Estado mexicano la vamos a encontrar hasta el artículo 40. ¿Alguien ya encontró alguna constitución por ahí? Si la encontraran. Y si no, mientras la encontramos, vamos a ver que en el caso de la Constitución de la Ciudad de México, el propio artículo primero empieza a definir también a la Ciudad de México. Entonces, la Constitución de la Ciudad de México sigue un modelo constitucional más similar al de cualquier otra constitución del mundo que al de la propia Constitución Federal. Artículo primero de la Constitución de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. En la ciudad, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y participativa. Es decir, desde el propio artículo primero de la Constitución de la Ciudad de México se está definiendo a la Ciudad de México. ¿Por aquí encontraron alguna constitución? ¿Cuál encontramos? La del Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, el primer capítulo es precisamente es la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y el título primero son las bases fundamentales del Estado. El artículo 1, Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico en el proceso integrador del país. Entonces, la Constitución de Bolivia lo que está haciendo desde su artículo primero es definir al Estado boliviano. Insisto, nosotros lo hacemos hasta el artículo 40. ¿Alguien encontró alguna constitución por allá? La de España. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria. Entonces, ¿qué hace la Constitución española desde su artículo primero? Definir al Estado español. Por aquí encontraron la Constitución de Cuba. ¿Cómo te llamas? Israel nos va a leer la Constitución de Cuba, pero antes del artículo primero hay algo que vas a encontrar por ahí. ¿Qué encontraste por ahí? Un preámbulo. Un preámbulo. Israel nos va a leer el preámbulo de la Constitución de Cuba con voz de cubano. Ok. Nosotros, el pueblo de Cuba, inspirados en el heroísmo y patriotismo de lo que lucharon por una patria libre, independiente, soberana, democrática, de justicia social y solidaria humana, forjada en el sacrificio de nuestros antecesores, por los aborígenes que se resistieron a la sumisión, por los esclavos que se rebelaron contra sus amos, por los que despertaron la conciencia nacional y el ansia cubana de patria y libertad, por los patriotas que a partir de 1868 iniciaron y participaron en nuestras luchas independentistas contra el colonialismo español y a los que en el último impulso de 1895 les fueron frustrada la victoria al producirse la intervención y ocupación militar
del imperialismo yanqui. Entonces vamos a, 1898. perdón Israel que te interrumpa, entonces vamos a encontrar que la Constitución cubana tiene un preámbulo ideológico, un preámbulo histórico, nos habla del imperialismo yanqui, del colonialismo español, etcétera. La mayoría de constituciones del mundo van a encontrar que tiene este elemento adicional, un preámbulo. Ahorita nos leyeron la Constitución de Bolivia, la de Bolivia también tiene un preámbulo, la Constitución española también tiene un preámbulo. Muchos de estos preámbulos invocan a Dios, por allá me están levantando la mano. Bueno, pero antes me la habías levantado allá atrás. Ah, ¿también tenías Cuba? Ok, te salvaste de leernos con voz de cubana entonces, pero bueno, ya nos dieron un poquito el preámbulo, ibas a comentar algo. Pero... La portuguesa también igual, tiene un preámbulo antes de la definición de los principios fundamentales en el artículo primero y también es muy similar, por lo que yo estoy viendo, a la española. Y es similar a la española. Entonces, ¿qué tenemos? Que la mayoría de constituciones del mundo tienen un preámbulo, la Constitución mexicana no. La Constitución mexicana inicia, el jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, tiene a bien promulgar la siguiente constitución, pero la Constitución mexicana no te habla de los mayas, no te habla de los aztecas, no te habla de los purépechas, no te habla del movimiento independentista, no te habla de la reforma, no te habla de la revolución, no es una constitución que presente un preámbulo. La mayoría de constituciones del mundo sí lo hacen. Y aquí encontremos un elemento interesante en la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México sí tiene un preámbulo y se los voy a leer, y hasta en náhuatl. Preámbulo, Constitución Política de la Ciudad de México. Inquechquenihuatl, manitz semanahuatl, aitlamix, aipolihuix, initenello, initanagua, México Tenochtitlan. En tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la fama, la gloria de México Tenochtitlan. Tenoch, 1325. En la cercanía del 7º centenario de su fundación, la Ciudad de México se otorga esta constitución política. Al hacerlo, rememora sus incontables grandezas, hazañas y sufrimientos. Rinde homenaje a los creadores de sus espacios y culturas, a los precursores de su soberanía y a los promotores de su libertad. Me salto al último párrafo del preámbulo. Guardemos lealtad al eco de la antigua palabra, cuidemos nuestra casa común y restauremos por la obra laboriosa y la conducta solidaria de sus hijas e hijos la transparencia de esta comarca emanada del agua. Seamos ciudadanas y ciudadanos íntegros y leales al nuevo orden constitucional, espejo en que se mide la República, digna capital de todas las mexicanas y los mexicanos y orgullo universal de nuestras raíces. Un elemento interesante de la Constitución de la Ciudad de México. Las constituciones del mundo, casi todas las constituciones del mundo tienen un preámbulo. La Constitución Federal Mexicana no tiene preámbulo, pero la Constitución de la Ciudad de México optó por retomar y contener un preámbulo. El preámbulo, dice Jorge Carpizo, y hace un estudio precisamente de los diferentes preámbulos. El preámbulo muestra el sentimiento constitucional, es decir, el sentimiento que tiene en su momento el constituyente al estar redactando el propio texto constitucional. Forma parte integral de la Constitución, según lo ha declarado el Tribunal Constitucional colombiano, que incluso ha interpretado que del propio preámbulo se pueden desprender derechos y estos derechos se pueden ejercer. Imagínense, dentro de un preámbulo, derechos, y el propio Tribunal Constitucional colombiano lo ha interpretado de esta forma. De ahí lo interesante de contener un preámbulo. Entonces estábamos señalando que el artículo 40 es el que define al Estado mexicano en este capítulo denominado de la soberanía y la forma de gobierno. Después tenemos las partes integrantes de la federación en este título segundo. En este título segundo hay otro artículo que resulta de interés, que es el artículo 44 constitucional. El artículo 34 constitucional es el que define a la Ciudad de México. Es el primer artículo que encontramos en nuestra Constitución que hace referencia a nuestra Ciudad de México. En este artículo 44 constitucional, ustedes lo recordarán porque anteriormente señalaba, la Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión. En caso de que los poderes de la Unión se trasladen a otra entidad federativa, se erigirá un nuevo estado denominado Estado del Valle de México. Este fue derecho positivo pero no vigente. Cuando yo estudié Derecho me enseñaron los círculos de Eduardo García Maínez y me enseñaron que había derecho positivo pero no vigente, es decir, derecho que está en el texto pero nunca adquiere vigencia. Y este es un ejemplo de derecho positivo pero no vigente, porque estuvo durante muchos años en la Constitución pero nunca adquirió vigencia.
Se crea el Distrito Federal en el año de 1824. En la propia Constitución del 24 se señala que existiría, que era facultad del Congreso, si no me equivoco, el artículo 56 de aquella Constitución señalaba que el Congreso tendría facultad para señalar en dónde sería la sede de los poderes de la Unión. El mismo año, pero en el mes de noviembre, el Congreso determina que habría una sede de los poderes de la Unión que sería a partir del centro de la ciudad, es decir, de lo que actualmente es el Zócalo, y 2 leguas a la redonda. 2 leguas a la redonda. Entonces, de esta forma se diseñaría el Distrito Federal. Yo recuerdo que le pregunté a un profesor, bueno, si son 2 leguas a la redonda, entonces la forma del Distrito Federal sería redonda y no más o menos así. Bueno, para no dibujarlo, no más o menos así. Entonces, no más o menos así. Entonces, tendría que ser redondo. Entonces, yo le pregunté al profesor, oye, profesor, ¿por qué no es redondo el Distrito Federal y tiene una forma de este tipo? Y me dijo, es que había unos caballos que corrían más rápido que otros y por eso les tiene esta forma. Entonces no le crean todo lo que dicen los profesores, porque ya después me puse a investigar y eso era una mentira. Y más bien lo que ocurrió es que con el paso del tiempo la ciudad fue creciendo. Esta mancha urbana se fue expandiendo hasta tener este territorio que tenemos actualmente. Entonces se crea el Distrito Federal en el año de 1824 mediante decreto del mes de noviembre. En 1836, como pasamos a una constitución centralista, es decir, ya no tendríamos una federación, desaparece la figura del Distrito Federal. Se retoman las bases orgánicas de 1843 y luego las del 47, la constitución del 57, para quedar finalmente en el artículo 44 de la Constitución que nos rige actualmente. Entonces, actualmente quien define a la Ciudad de México es el artículo 44 constitucional y ya no hablamos de Distrito Federal porque la palabra Distrito Federal desapareció con la reforma constitucional del 29 de enero del año 2016. Ya no existe el Distrito Federal a partir de dicha reforma constitucional y ese famoso Estado del Valle de México ya tampoco existe ni existirá nunca. En la Constitución se estableció que en caso de que los poderes de la Federación se trasladaran a otra entidad federativa, este territorio se seguirá llamando Ciudad de México. Entonces, el artículo 44 constitucional es otro de interés porque es el que hace referencia a la propia Ciudad de México. ¿Me ibas a borrar, Sergio? Entonces, el artículo 44 define a la Ciudad de México y ahí encontramos las partes integrantes. No todo. Bueno. Sigue, sí, bórrale todo si quieres entonces. El título tercero de la Constitución se denomina, título tercero de la Constitución se denomina, bueno, no tiene nombre tampoco, se divide en 4 títulos. El primero es división de poderes, el segundo del poder legislativo, el tercero del ejecutivo y el cuarto del judicial. En el caso de la Constitución de la Ciudad de México, el título que señala la propia división de poderes, a su vez también incluye un capítulo denominado de los organismos constitucionales autónomos, en el caso de la Constitución de la Ciudad de México. Luego el título cuarto de la Constitución es el primero en tener nombre, es decir, ya el legislador empieza a ponerle nombre a cada uno de los títulos de la Constitución. Es como si yo a mi primer hijo le pongo primero, al segundo, al tercero, y al cuarto le pongo, como se llama mi hija, Mayerandi Guerrero Arroyo, ¿no? Un nombre larguísimo. Porque el título cuarto de la Constitución se denomina responsabilidad de los servidores públicos y privados y combate a la corrupción. Aquí en este título cuarto de la Constitución vamos a encontrar otro artículo que resulta de interés para los institutos de transparencia y para efectos de estas pláticas que vamos a estar teniendo, que es el artículo 113 constitucional. En ese 113 constitucional vamos a encontrar el famoso Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí es donde tenemos al famoso Sistema Nacional Anticorrupción que fue creado mediante la reforma del 27 de mayo del año 2015. Sistema Nacional Anticorrupción, para que lo anotemos, el título cuarto. El título quinto se denomina de los estados, de la Federación y la Ciudad de México.
Ustedes van a decir, oye, pero si en el artículo 44 ya habíamos dicho que se hacía referencia a la Ciudad de México, pues se regresa a darle tratamiento a la Ciudad de México en el artículo 122 constitucional. En realidad este artículo 122 constitucional fue un artículo que se aprovechó más adelante, porque en el texto original de la Constitución del 17, el artículo 122 hacía referencia a una regulación de los estados. Ustedes recordarán, el artículo 115 se refiere a los municipios, del 116 a los estados, hasta el 121, antes era hasta el 122, pero se aprovecha el artículo 122 para dar una regulación de la propia Ciudad de México. Este es otro de los artículos que resultan de interés y que es donde precisamente en el apartado A del artículo 122 es donde vamos a encontrar a las alcaldías, el sustento de las alcaldías, el sustento de los concejales. Únicamente para cerrar con este mapa constitucional, título sexto. El título sexto es muy fácil que nos lo aprendamos porque si acaba el quinto con el 122, pues el sexto empieza con el 123 y todos nos acordamos del artículo 123, que es el relativo al trabajo y la previsión social, ¿vale? Entonces, el artículo sexto, trabajo y previsión social. Luego viene el séptimo, prevenciones generales. Octavo, reformas a la Constitución. Y noveno, inviolabilidad de la Constitución. ¿Qué hace la Constitución de la Ciudad de México? ¿Qué hace la Constitución de la Ciudad de México? Agrupar estos dos títulos en un solo título y dividirlo en un capítulo. Y le denominó estabilidad constitucional. Es decir, en el último título de la Constitución de la Ciudad de México se denomina estabilidad constitucional y ahí se refiere a las reformas a la Constitución y a la inviolabilidad de la Constitución. Se supone que nuestra Constitución, en teoría, es un texto rígido, pero en la práctica ha resultado un texto flexible. Se dice que es rígido porque para reformar se requiere de una mayoría diferente a la que se requiere para la aprobación de cualquier ley. Es decir, se requieren 2/3 partes de la Cámara de Senadores, 2/3 partes de la Cámara de Diputados y adicionalmente que sea votado en cada una de las 32 legislaturas de las entidades federativas, obteniendo una mayoría, es decir, en más de 17 legislaturas debe ser aprobado el texto constitucional. Resulta complicado reformar nuestra Constitución. Se dice que es rígido, pero en la práctica vimos el número de reformas y ha resultado flexible. Pues déjenme les platico que este modelo de reforma constitucional rígido lo copiamos de la Constitución de Estados Unidos de América. La Constitución de Estados Unidos de América tiene 7 artículos nada más y 27 enmiendas. Y es en el artículo 6 de la Constitución de Estados Unidos de América donde señala el modelo de reforma constitucional que es muy similar al modelo de reforma constitucional que tenemos en México. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras nuestra Constitución, como lo dijimos hace un momento, se ha reformado nada más en el periodo de Peña 155 veces y en el de Calderón 110 veces, la Constitución de Estados Unidos únicamente tiene 27 enmiendas, la última del año de 1992. Doy la bienvenida a la comisionada Nava, que en un momento más nos va a platicar sobre apertura, estado abierto, que es un tema bastante interesante. Entonces les doy un poco de agilidad para seguir ajustando los temas. Ayúdame a borrar, Sergio. Bueno, entonces, la Constitución entonces se divide en 9 títulos. El título primero, capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías, segundo de los mexicanos, tercero de los extranjeros y el cuarto de los ciudadanos mexicanos. Es en este mapa constitucional donde vamos a encontrar, dentro de este capítulo primero, derechos humanos y garantías, el derecho de acceso a la información, la transparencia. Dijimos entonces en el artículo 6, apartado A. También vamos a encontrar aquí en este propio capítulo la protección de datos personales, señalada en el artículo 16, segundo párrafo. Más adelante, es hasta el título 4, donde vamos a encontrar el Sistema Nacional Anticorrupción en el artículo 113 constitucional.
Y vamos a encontrar en el título quinto, Estados, Federación y Ciudad de México, en el 122, la propia regulación de la Ciudad de México. Entonces, este sería como nuestro mapa, así como cuando vamos a un parque y nos dicen usted está aquí, este sería nuestro mapa constitucional, para de esta manera ir identificando el derecho de acceso a la información, la transparencia, la protección de datos personales, pero también concatenarlo con la propia existencia de la Ciudad de México. Me voy al artículo 6º constitucional. El artículo 6º constitucional se reforma por primera ocasión el 6 de diciembre de 1977, como lo decíamos hace un momento. Entonces, en esta reforma política que decíamos del 77, se incluye por primera vez en el artículo 6º el acceso a la información. Poco a poco fue ido, ayúdame a buscar el 6º constitucional, apartado A, poco a poco fue evolucionando nuestra propia Constitución y ha ido evolucionando la transparencia y ha ido evolucionando el acceso a la información. A su vez también ha ido evolucionando la protección de datos personales. Inicialmente la protección de datos personales estaba inmersa en la propia transparencia, de hecho era un título de la Ley de Transparencia. Más adelante se crea una ley general primero una ley federal de protección de datos personales y una ley general de protección de datos personales. Entonces, dentro del artículo 6º, como dijimos, se divide en dos apartados. Apartado A, relativo al derecho a la información, la transparencia, y el apartado B, que se refiere a las telecomunicaciones. Ayúdame a borrar, por favor. Entonces, el artículo 6º señala, la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el ataque de la moral, la vida privada, los derechos de tercero. Este artículo de la manifestación de ideas lo venimos arrastrando desde la Constitución de Cádiz de 1812, después se incorporó en el propio texto que nunca entró en vigor de la Constitución de Apatzingán de 1814, en la del 24, 36, 43, 47, 57 y en 1917. Prácticamente el texto ha estado intocado, la manifestación de ideas. Pero se decidió que además de la manifestación de ideas, se va a incluir el derecho de acceso a la información. Y entonces decimos que el derecho de acceso a la información se encuentra en el apartado A y el apartado A su vez se divide en fracciones o bases. La base primera, las voy a enumerar de manera rápida. Base primera. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos y fideicomisos, o cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, es pública y solo podrá ser reservada por razones de interés público y seguridad nacional. ¿Qué está haciendo esta fracción primera del artículo 6º, apartado A? Nos está señalando un catálogo de sujetos obligados. ¿Qué es esto de sujetos obligados? Los sujetos obligados son todos aquellos entes que reciban y ejerzan recursos públicos. En la Ciudad de México tenemos un padrón de sujetos obligados. ¿Qué son estos sujetos obligados? Las alcaldías. ¿Qué son sujetos obligados? También el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo con todas las secretarías que integren al gobierno de la Ciudad de México, pero también y adicionalmente se incorporó al catálogo de sujetos obligados mediante esta reforma constitucional a los partidos políticos, a los sindicatos y a los fideicomisos. Es decir, todos los partidos políticos a su vez son sujetos obligados y tienen las mismas obligaciones, bueno, de hecho tienen obligaciones adicionales establecidas en la propia Ley de Transparencia que los demás sujetos obligados. Y deben publicar en sus portales de internet, por ejemplo, cuál es la remuneración que reciben, cuál es el directorio, los contratos que vayan firmando, etcétera. Hay un padrón de sujetos obligados y se establece un catálogo de obligaciones comunes estipuladas en el caso de la Ciudad de México en el artículo 121. Entonces, el primero es sujetos obligados. El segundo, la fracción segunda del artículo 6º constitucional es la que se refiere a la protección de datos personales. La protección de datos personales es el lado opuesto al acceso a la información y a la transparencia. Son dos caras, hace una conferencia hace poquito lo veía y lo escuchaba, son dos caras, pero son dos caras que a su vez se tienen que armonizar, tanto la transparencia como la protección de datos personales. Los datos personales son toda aquella información
sensible, toda la información que haga identificable a una persona. Puede a su vez haber datos personales sensibles. ¿Qué datos personales pudieran ser? El nombre, el domicilio, el RFC, son diferentes datos personales que hacen identificable a una persona. La firma también es un dato personal, el propio estado de salud, la orientación sexual, la ideología política, la propia religión que se profese, son datos personales que incluso entran en la categoría de sensibles y están regulados por la fracción segunda del artículo 6º constitucional. Entonces aquí encontramos la protección de datos personales. Siempre decimos que los datos personales y la transparencia sirven como derechos llave, es decir, nos ayudan a potenciar a su vez otros derechos humanos. Yo digo que son derechos escalón, porque nos sirven como un escalón para acceder a otros derechos. Un ejemplo muy concreto, toco madera. Requiero el expediente clínico, mi expediente médico que se encuentra en un hospital. Y yo le solicito al hospital, necesito mi expediente clínico, contiene mis datos personales. El hospital me niega el acceso a este expediente. ¿Qué tengo que hacer? Acudir a los órganos garante para ingresar una solicitud de derechos ARCO. Los derechos ARCO significan acceso, rectificación, cancelación y oposición. Entonces, ¿para qué me sirve la protección de datos personales? Pues para potenciar otro derecho humano, en este caso el derecho a la salud. Hace poco se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación también con lo que respecta a los expedientes académicos. ¿Qué pasaba? Muchas escuelas tenían los expedientes académicos y decían, no te doy tu expediente hasta que pagues tu cuota, ¿no? Entonces la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, a ver, no, tienes que entregar el expediente académico y el tema en el caso de una escuela privada, el tema de la propia colegiatura es punto y aparte. Pero el propio expediente académico le pertenece a la persona y en consecuencia se lo tengo que dar. A su vez, ¿qué estoy haciendo? Potenciando otro derecho humano, el derecho a la educación. Entonces, por eso son derechos llave o derechos escalón. La fracción tercera del artículo 6º constitucional, a ver, ayúdame Sergio, la fracción tercera del propio artículo 6º constitucional señala, ¿ya lo encontraste por ahí Sergio? ¿Ya? La fracción tercera señala, toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. ¿Qué está señalando esta fracción tercera? Que no necesito acreditar interés jurídico o interés legítimo para presentar solicitudes de acceso a la información. Y aquí la comisionada Nava no me dejará mentir. A cada rato nos llegan solicitudes de José José, o nos llegan solicitudes, pueden llegarnos de Winnie Pooh, de Mickey Mouse, de quien quieran. A cada rato dice el presidente del INAI, a nosotros nos llegan solicitudes hasta con albures. Entonces es muy común que se presenten solicitudes de acceso a la información porque son anónimas, no se necesita acreditar interés jurídico o interés legítimo. ¿Por qué no es necesario acreditar interés jurídico legítimo? Para evitar represalias. Porque entonces de esta manera, pues muchos periodistas podían estar presentando solicitudes de acceso y decían, ya es otra vez este mismo periodista, y podían sufrir alguna represalia. Entonces, a efectos de garantizar la máxima publicidad, no es necesario acreditar interés jurídico o interés legítimo, ni tampoco es necesario acreditarlo al interponer un recurso de revisión. El recurso de revisión se interpone precisamente ante nosotros, órganos garantes, institutos de transparencia. Entonces, no es necesario acreditar interés jurídico. Rápidamente nada más el cuarto, mecanismos de acceso a la información. Este es el fundamento del recurso de revisión. El quinto es el fundamento de los archivos. El tema de archivos viene durante este año muy en boga porque se publicó la Ley General de Archivos, se publica el 15 de junio del año 2018, entra en vigor, se estableció una vacatio legis de un año, entra en vigor el 15 de junio del 2019 y se establece un año para la armonización de las entidades federativas. Entonces, este año
será el año en el que tendremos que poner bastante atención en los archivos y poder detectar qué son los archivos de trámite, qué son los archivos de concentración y qué son los archivos históricos. El sexto, la regulación a través de las leyes. Séptimo, la inobservancia de leyes. Y octavo, el fundamento de nosotros los órganos garantes. Ahí se encuentra el fundamento del INAI y el fundamento de los institutos de transparencia de cada una de las entidades federativas. En el caso de la Ciudad de México estamos integrados por 5 comisionadas y comisionados, de hecho predomina el género femenino, siempre lo decimos, son 3 comisionadas y somos 2 comisionados hombres. De esta manera y de manera muy ágil y muy rápida, porque tenemos que ajustar un poco los tiempos, es como damos un panorama general de la Constitución Federal, y en el propio artículo 122 se refiere a la Constitución de la Ciudad de México, y fuimos dando un bosquejo de la propia Constitución de la Ciudad de México, en donde vamos a encontrar parte de este artículo sexto en el artículo séptimo de nuestra Constitución, apartado de IE. Pues por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención y esta es una primera plática, un primer bosquejo. La idea es seguir aterrizando todos estos temas. Pues les agradezco mucho el tiempo, agradezco mucho el espacio. Si alguien desea, ¿se puede hacer alguna pregunta? ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Cuando no hay dudas o preguntas significa que o todo quedó muy claro o nadie entendió nada, ¿no? En algún momento de la historia del Distrito Federal, aquí hubo municipios. Los que somos de provincia hemos vivido una vida más democrática todo el tiempo porque elegíamos desde un principio regidores, presidente municipal, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí jefe del departamento del Distrito Federal era el presidente, él nombraba a sus cuates y hasta ahí. Pero de alguna manera, pues, antes hubo municipios. Me parece que fue por ahí, si tocó Álvaro Obregón o alguien de escaso honor de abolirlos, pero ¿qué razones hubo? Porque, pues, usted preguntó por qué no era redondo el distrito, pues también porque ya no hay municipios en el distrito. Si no me equivoco, sí fue con la reforma constitucional de 1924 que se determina que ya no habría municipios en el entonces Distrito Federal. Se sigue mucho el modelo norteamericano, en donde se determina que habría un territorio encargado de la sede de los poderes de la Unión, y por eso se decía incluso que éramos ciudadanos de segunda, porque aquí en el Distrito Federal no había votación ni por el titular del Ejecutivo, ni por cada uno de los, no teníamos asamblea de representantes. Incluso en la Constitución de la ciudad, en la reforma constitucional del 77, incluso se agregó al artículo 73 la facultad para que hubiera plebiscitos en el Distrito Federal, porque como no votábamos por nuestros representantes populares, por lo menos tener facultad de plebiscito y de iniciativa. Más adelante, con la reforma del 86, se crea la Asamblea de Representantes. Antes teníamos también, ya teníamos entonces algún poder legislativo, y el Ejecutivo seguíamos sin tenerlo. Entonces viene la reforma de 1993, muchos recordábamos del regente de la Ciudad de México, incluso todavía encontramos muchos módulos que dicen DDF, Departamento del Distrito Federal, y en donde el presidente de la República, el presidente de la República encargaba directamente al regente o al jefe del Distrito Federal las funciones, y a su vez las delegaba en los famosos delegados, de ahí la palabra delegados y delegaciones, porque era una delegación de la facultad, La palabra delegación se siguió empleando erróneamente porque nunca estuvo en el 122 constitucional, era un error. En realidad, el concepto correcto era demarcaciones territoriales, y el error viene del Estatuto de Gobierno, porque ahí dijeron, bueno, vamos a mantener la palabra delegación, pero ya no tenía sentido tener delegaciones porque ya no delegábamos la facultad, ya era a través de la reforma del 93
se estableció, y ya después con la del 96, se establece que habría una elección tanto de los delegados como del jefe de gobierno del Distrito Federal. Y en el 97 se llevó a cabo la primera elección del titular del Ejecutivo, en ese momento fue Cuauhtémoc Cárdenas, en 1997, de las delegaciones y de los diputados, y entonces también tuvimos la primera legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ahora ya tenemos el primer Congreso de la Ciudad de México con la reforma de 29 de enero del 2016. Dentro de las propuestas de reforma constitucional, alguna tenía la idea de que hubiéramos municipios y que nos enmarcáramos en el 115 constitucional, pero no se quiso llegar a esa decisión por seguir siendo la sede de los poderes de la Unión. Ese fue el razonamiento que dieron y por eso se creó la figura de concejales, que es una figura similar a la de los regidores, y de alcaldes y alcaldesas, que es la figura similar a la de los presidentes municipales. Se presentaron tanto controversias constitucionales como acciones de inconstitucionalidad en contra de la Constitución de la Ciudad de México. Las propias controversias ya se resolvieron, las acciones de inconstitucionalidad ya se resolvieron, pero ojo, no fue en contra de todo el texto de la Constitución de la Ciudad de México, fue en contra de determinadas disposiciones en concreto. Ya fueron resueltas, primero se resolvieron las que fueron en materia electoral, porque ya iba a venir el proceso electoral, y poco a poco se fueron resolviendo las demás. Creo que la última fue la relativa al Consejo Judicial Ciudadano, la última que se resolvió, y ahí sí declaró, fue vía controversia constitucional, y sí se declaró que el Consejo Judicial Ciudadano no podría designar a los consejeros de la Judicatura. Entonces sí hubo algunas disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México que fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es la última pregunta, ¿sí? Bueno. No hay como tal una ley orgánica de la Ciudad de México como antes había un estatuto. De hecho, la Constitución de la Ciudad de México suple al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Lo que sí hay son leyes constitucionales. ¿Qué hacen estas leyes constitucionales? Desarrollar los contenidos de la Constitución. Pero son diferentes leyes constitucionales. Por ejemplo, en la mañana estuve en el Congreso en la conmemoración del aniversario de la Constitución y platicaba con el diputado Temístocles y me decía, ya acabamos de aprobar la Ley Constitucional de Derechos Humanos. Y así va a haber diferentes leyes constitucionales. Hay diferentes leyes que precisamente se encargan de desarrollar el texto de la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, no hay una ley en sí que sea una ley orgánica de la Ciudad de México, sino diferentes leyes constitucionales que se han ido aprobando de poco en poco. Ahí podríamos hacer un diagnóstico más a detalle si gustan. La ley orgánica de alcaldía. Esa… La ley que emana de la propia, es el artículo 56, la ley que emana del artículo 56 de la Constitución de la Ciudad de México es la ley orgánica de alcaldías. Esta ya está aprobada. El reglamento, ahí tendríamos que preguntarle a los diputados si en su momento hay algún reglamento que vaya a desarrollar las propias funciones de la propia ley orgánica o se va a dejar a los propios órganos colegiados de cada una de las alcaldías la propia reglamentación. Ya hay una ley orgánica de alcaldías, eso sí ya hay, del reglamento, ahí sí tengo desconocimiento si se vaya a emitir alguno. Bueno, en este momento la doctora hace entrega al comisionado Arístides del reconocimiento por su valiosa participación.